Clasificación. Los dispositivos de almacenamiento se clasifican en acceso secuencial y acceso aleatorio. Tipos de los dispositivos de almacenamiento. Aquí encontramos las memorias, dispositivos magnéticos, dispositivos ópticos y dispositivos extraíbles. Ahora hablaremos sobre el disco duro. Trataremos de dar una síntesis de lo que es un disco duro, sus componentes. Trataremos de buscar el disco duro ideal al momento de comprarlo y hablaremos un poco sobre los discos duros externos. Disco duro definición. El disco duro es un dispositivo magnético que almacena todos los programas y datos del PC. Su capacidad viene dado en gigabyte y en terabyte. Sus componentes consisten en varios discos o platos. Cada disco requiere dos cabezales de lectura de grabación unidos a un brazo de acceso. Cada disco tiene un mismo número de pistas y la parte entre las pistas y los discos se le llama cilindro. En el gráfico observamos los componentes físicos de un disco duro. Observamos el eje central, la superficie del disco, los cabezales de lectura y escritura y el impulsor de la cabeza del disco duro. Ahora haremos un poco de historia. Nos iremos a 1956, donde IBM presentó el primer modelo de disco duro en la computadora Ramac 1. Pesaba 1 tonelada y su capacidad era de 5 megabytes, más grande que una nevera actual. En 1992 ya encontrábamos discos de 250 megabytes, mientras que 10 años más tarde ya superaban los 40.960 megabytes o 40 gigabytes. En la actualidad encontramos discos duros ya de 1 terabyte o de 1.048.576 megabytes. En el 2005 aparecieron los primeros teléfonos móviles que incluían discos duros y que fueron presentados por las compañías Samsung y Nokia. Ahora tratamos de encontrar el disco duro ideal al momento de comprar uno en el mercado. Aquí tenemos los modelos, desde el más antiguo hasta el más moderno. Así tenemos el SCSI, los modelos ID, EID, los modelos ATA según su evolución, 66, 100, 133, el serie ATA y el serial ATA2. A pesar que la marca ID es una de las más vendidas en el mercado, nosotros nos inclinamos por la serie ATA. Entre sus ventajas están una mayor tasa de transferencia de datos de 150 megabytes por segundo y tiene un cable que solo posee 7 hilos en lugar de los 80 hilos de los discos anteriores y las tasas de transferencia que eran de 133 megabytes por segundo. Pero así como evoluciona el disco duro, ya aparece en el mercado el serial ATA, que se presenta en el mismo formato de su antecesor, pero con una transferencia mayor de 3 GB por segundo. El disco duro de 1 TB de Hitachi, disco duro de 1000 GB, de 3.5 pulgadas y de 7200 revoluciones por minuto. Una cosa que hay que tener en cuenta, que mientras más revoluciones por minuto tenga un disco duro, significa que va a calentar más en la máquina. O sea, al momento de comprarlo hay que tener en cuenta la ventilación o que nuestra máquina tenga una buena ventilación. Por otro lado, Sagate nos prometió un disco duro de 300 terabytes para el 2010. Bueno, pero esto para los que gozan de capacidad en su máquina. Yo no he visto todavía el disco duro, no sé usted. En las gráficas observamos discos duros portátiles. Estos discos duros van conectados a la PC por medio de puertos USB.
Sus capacidades van de 2 GB hasta 100 GB para los discos duros de 3.5 pulgadas. Los discos duros portátiles para viajeros. Si buscas un disco duro que te aporte gran seguridad y gran capacidad de almacenamiento, puedes utilizar el Western Digital. Para viajes de alto riesgo puedes utilizar el Ruger, y para viajes más sencillos puedes utilizar el S1, S2 Samsung. Si buscas un disco duro con capacidad multimedia, este es un disco duro más grande, puedes utilizar el Freecom Media Player. Ahora nos referimos a los complicados relojes de software y hardware. Una computadora personal tiene un reloj de hardware alimentado por una batería. El kernel Linux mantiene la fecha y hora de manera independiente al reloj de hardware. Durante el inicio del sistema Linux, el kernel configura su propio reloj de software, accediendo a la fecha y hora mantenida por el reloj de hardware. El reloj de hardware puede estar en formato de hora local u hora universal. Lo preferible es que sea hora universal para que mantenga la hora del uso horario local. ¿Cómo configurar la hora en los relojes de hardware y software? En Linux, la zona horaria del sistema está determinada por el etc local time. Algunas veces es un enlace simbólico. Si es un enlace, entonces apunta a un archivo de datos de zona horaria que describe la zona horaria local. Los archivos de datos de zonas horarias están ubicados en USR, en lib, correino o USR share correino. Date solo muestra o modifica el reloj de software. El comando clock sincroniza los relojes de hardware y software. Reloj digital, sensor huella digital más software más computadora. Parece un reloj sencillo, pero para esto necesitamos una computadora dedicada a esta labor. Es un reloj de software manejado por medio de una manera digital.